Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo video, bienvenidos a este canal. Nuevamente, pues mi nombre es Gerson David Cabrera, soy profesor de filosofía y ética de bachillerato y estoy aquí una vez más haciendo videos para comunicar lo que me apasiona. Y ese precisamente es el tema de hoy. Hoy quiero hablar sobre la lectura. No principalmente sobre la lectura, sino una circunstancia particular en la que nos tenemos que enfrentar cualquier persona que tenga el hábito de la lectura, y hago referencia al aburrimiento. En el video pasado que hablaba sobre el decálogo ético, pues quería hacer énfasis en la palabra ética, puesto que tiene que ver con los hábitos, con lo que llevamos a cabo diariamente. Y las personas que han construido y construyen el hábito de la lectura sabrán que hay una circunstancia particular que tiene que ver con el aburrimiento. Y sobre eso quiero hablar hoy. ¿Por qué quiero hablar de eso hoy? Bueno, porque me estaba leyendo yo un libro, pues yo voy a tener como la vanidad de presentarles a ustedes el último libro que me leí, que es este, de Aristófanes, que son las comedias. En este caso, pues particularmente son cuatro. Son cuatro comedias. Me imagino que hay otros dos libros, no los tengo, de la editorial Gredos en este caso. Aristófanes es un escritor clásico de la filosofía, de la literatura antigua de Grecia, allá en el 500 antes de Cristo, y es un comediante. Es un género literario caracterizado por caricaturizar una situación, principalmente un personaje, y la caricaturización tiene como principal herramienta la exageración de algún atributo con el propósito de ridiculizarlo, burlarlo, llevarlo a una situación, quitarle seriedad, despojarlo, sabotearlo de esa formalidad o ese revestimiento de poder que tienen algunas personas. En este caso, pues Aristófanes es un comediante conocido porque, entre otras, se burló de poderosos y de gente que había construido una reputación. Por ejemplo, se burló de Sócrates, que es una figura filosófica y literaria importante para las personas que nos acercamos al mundo de la filosofía y al mundo de la literatura en general de la Grecia antigua, que es una de mis principales pasiones. Bueno, yo me imagino que en estos primeros minutos ya ustedes experimentaron lo que es el aburrimiento conmigo, y yo quiero hablar de eso hoy. Bueno, entonces más adelante voy a reflejar un poco más sobre esto, pero vamos al tema principal. El aburrimiento. ¿Qué entiendo yo por el aburrimiento? Entiendo yo que el aburrimiento es un cansancio. Es un cansancio, es un agotamiento que puede ser causado por una falta de estímulo o una falta de distracción. Entiendo yo, y eso pues lo sé, o al menos desde mi perspectiva, uno se acerca a la lectura pues porque está interesado y porque se quiere entretener. Por eso es que hay una ceremonia y un protocolo previo antes de elegir un libro, porque uno tiene que ponderar una serie de circunstancias que favorezcan la experiencia de la lectura. Entonces uno por lo general está pensando en qué tema le gusta, en qué tipo de autor prefiere, colombiano, extranjero, el idioma también es importante, la antigüedad del texto, la familiaridad que tiene con sus gustos, en fin. Entonces, ese tipo, que yo no voy a hablar de eso hoy, quizás haga un video alrededor de cuáles son como esas circunstancias que van a favorecer la experiencia de la lectura, pero no, quiero hablar sobre la situación en particular en donde ya estamos leyendo un libro y nos encontramos con esa falta de estímulo porque no nos entretenemos con el texto. Entonces, una vez estamos allí, quiero darle la oportunidad al texto y no lo quiero abandonar, ¿sí? Porque pues yo mientras estaba preparando este video hablaba con algunas personas y esas personas me decían, hombre, pues si usted está aburrido con un texto, me lo decían de forma muy pragmática, de forma muy utilitaria, lo cual no estoy en desacuerdo. Decían, no, pues si usted está aburrido con un texto, pues deje de leerlo y busque otro. Yo quiero
problematizar esa salida pragmática y reflexionar un poco sobre ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no quiero abandonar el texto? ¿Por qué? Quiero antes de hablar sobre el aburrimiento, señalar que la lectura como un hábito, debe ser también entendida como un entrenamiento. ¿Y esto por qué lo digo? La lectura es un gimnasio de la mente, un gimnasio intelectual. Y en esta símil que estoy intentando hacer, que pues tampoco es tan complejo, gimnasio tiene una raíz griega que es ginos, si no estoy mal, que tiene que ver con el desnudo. De ahí que se entienda que en la antigua Grecia, por ejemplo, se le llamaba gimnasio al lugar en donde los discípulos o los que iban a practicar ejercicio lo hacían sin ninguna prenda, que tiene que ver con el cuerpo, la palabra gimnasio. Pero, por ejemplo, entendámoslo hoy. El gimnasio hoy es un lugar físico particular en donde vamos a ejercitar nuestro cuerpo. En ese entrenamiento, normalmente el aburrimiento tiene que ver con el cansancio, con el agotamiento del cuerpo. Toda persona que haya hecho ejercicio en algún momento de su vida sabrá que la salida o la posibilidad de decir estoy cansado, pues no vuelvo más al gimnasio o paro de hacer la rutina o no hago más ejercicio, conlleva a no conseguir los resultados que se quieren. En este caso, haciéndolo general, pues el resultado que se quiere cuando uno va al gimnasio es la salud del cuerpo. Entonces, si yo sé que en el gimnasio, al renunciar por el agotamiento o el aburrimiento y no voy a conseguir lo que quiero, que es la salud del cuerpo, lo mismo pasa con la lectura. Si yo frente a un texto encuentro que estoy aburrido, pues no voy a conseguir lo que quiero conseguir. Ahora, no voy a ser tan osado de decir que quiero conseguir al leer, pero utilizando el mismo símil, lo que yo quiero conseguir al leer es la salud intelectual. Y la salud intelectual podría ser el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. Entonces, bueno, cuando el aburrimiento consigue abrumarnos de tal manera, es cuando yo tengo la experiencia de personas que tienen una relación conflictiva con la lectura, porque han tenido experiencias que los han dejado completamente aburridos, ¿sí? Los han dejado completamente aburridos. Entonces, estas personas puede que tengan un cansancio que se pueda traducir en fastidio, falta de fuerzas por la lectura y en general un discurso por la lectura. Aún más, me he encontrado con personas que al tener esa relación de hastío, de repugnancia, estoy exagerando, con la lectura, también tienen un fastidio por el lector. ¿Sí? Y me he topado con personas que no solamente le tienen fastidio a la lectura, sino fastidio al lector. Puede que alguna de esas personas esté viendo este video. Y si usted es una de esas personas que me está viendo y tiene ese fastidio por el lector y por la lectura, por supuesto, déjeme decirle que entre usted y yo hay una gran distancia. Y es la distancia frente al texto. ¿Sí? Y a eso es lo que yo quiero apuntarle en este video, es usted qué tan distante está del texto, de cualquier texto en general. ¿Y a qué me refiero con el distanciamiento del texto? No solamente a un distanciamiento físico, sino a un distanciamiento intelectual. Vamos a hablar del distanciamiento en general. Yo considero que distanciarse del texto es una negligencia y es un abandono en primera persona del intelecto de un lector hacia el texto. Es decir, no ocurre accidentalmente, sino que es una manifestación voluntaria de alguien. En otras palabras, no hay excusa para decirnos que yo no leo. No, pues usted no lee porque usted ha decidido no hacerlo. Y quiero hacer énfasis en que no hay excusa porque quiero destacar la responsabilidad del lector.
Por tanto, la lectura, el abandono de la lectura o la distancia frente al texto es una falta de cuidado y un hábito intelectual. Es una falta de cuidado y un hábito intelectual que es la lectura. Cuidado, porque yo estoy seguro que en este punto habrá gente que ya me está tachando de que al referirme yo a las implicaciones que tiene no leer, ¿cierto? O al menos señalar la distancia que hay entre un lector y el texto, derivará equivocadamente que estoy señalando que es más inteligente quien no abandona el texto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el abandono del texto es una manifestación voluntaria del lector. Parece obvio, pero la negligencia muchas veces tiende a ser cubierta, tiende a ser derogada a un tercero y no a uno mismo, ¿no? La negligencia como un descuido y un hábito muy importante como la lectura. Y bueno, ¿por qué se me ocurrió hablar sobre el aburrimiento? Pues yo tengo que aceptar que este es un texto que yo me aburrí demasiado. Me aburrí demasiado. Este texto está estructurado en forma de diálogo porque, digamos, tiene como uno de los principales propósitos ser, una de sus intenciones literarias es ser dramatizado, es ser representado en un teatro y expuesto a un auditorio. Y esta forma de escritura, que nosotros la podemos encontrar en el teatro, tiende a agobiarme un poco, a pesar de que, por ejemplo, yo sea un apasionado a Platón y en Platón los diálogos tienen una estructura semejante. Yo quería tomarme el derecho de leer solamente dos ejemplos, 373, listo, de joyitas que me encontré después de la mitad del libro y pues simplemente son como ejemplos particulares de que no hubiera podido yo conseguir estos dos fragmentos si hubiera renunciado a la lectura. Y esto, por ejemplo, es el tema sobre la amistad. Los sabios aprenden mucho de sus enemigos. La preocupación es garantía de salvación en toda empresa. Eso no lo aprenderías de un amigo, pero un enemigo te fuerza a hacerlo a toda prisa. Los enemigos, y no los amigos, enseñaron muy pronto a las ciudades a erigir elevadas murallas, ¿cómo leí murallas? Y a preocuparse grandes barcos, y saberse esa lección es lo que salva a los hijos, la casa y la hacienda. Esto es un fragmento de la comedia Los pájaros, que es una de las comedias presentes en este texto. 392. Vamos a leer el último, que este es una intervención de, digamos, parece una fábula porque es un pájaro el que habla, la comedia se llama Los pájaros y se refiere a nosotros, y mire la manera como se refiere a nosotros. Seres humanos de vida oscura por naturaleza, parecidos a la estirpe de las hojas, seres débiles, masas de barro, raza inconsistente con apariencia de sombra, bichos efímeros sin alas, mortales desgraciados, varones similares a los sueños, prestad atención a nosotros los inmortales. Y bueno, ahí empieza a vanagloriarse él mismo. Entonces, cuando yo tuve esta experiencia pequeñita de fragmentos que me lograron interesar, fue cuando empecé a conseguir una ligera satisfacción después de sobreponerme a una experiencia que a cualquiera nos puede pasar, que es el aburrimiento. Una de las, digamos, de las ideas que propuse en el anterior video tenía que ver con la coherencia entre pensar, decir y actuar. Ese es el número 8, por si alguna persona que quiere recordar el decálogo que propuse en la clase. Voy a dejar ese error a propósito, que no estoy en ninguna clase. Y bueno, hoy esto es una manifestación de la tradición misma de hablar, por tanto lo voy a dejar. Esto tiene que ver con ser profesor normalmente. Es mi principal ejercicio oratorio, ¿no? El de dar una clase. Entonces por eso dije la clase anterior. Me excuso y lo dejo. Estaba hablando del decálogo entre la exigencia que tenemos
de ser congruentes, de ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y actuamos, porque un valor que motiva esa congruencia es la responsabilidad. Y responsabilidad como obligación, y responsabilidad como deber. Entonces, cuando usted manifiesta el deseo, el sentimiento de querer conseguir un hábito como la lectura, no puede descuidar que ese deseo debe estar acompañado de un compromiso. Si usted no tiene ese compromiso que está representado en el valor de la responsabilidad, entonces usted va a desistir de ese hábito de manera muy sencilla, o esa decisión es muy frágil, demasiado frágil. ¿Sí? De la misma manera, vuelvo al ejemplo que mencioné en el principio del video. La lectura como un gimnasio requiere un compromiso, una disciplina y una responsabilidad. Si usted no tiene en cuenta eso, fácilmente va a desistir y va a abandonar y se va a volver a distanciar del texto. Aquí yo escribí una pregunta. ¿Qué hago para sobreponerme al aburrimiento? Bueno, listo. Entonces, yo no quiero dar consejos. El que acaba de decir que está dando una clase dice no quiero dar consejos, porque dar consejos me pone en una posición que no quiero tener y que si alguno me la atribuye pues ya no es responsabilidad mía, pero no me quiero poner en esa palestra pública de aconsejar. Voy a hablar sobre lo que yo personalmente hago y que me sirve para sobreponerme al aburrimiento. Lo primero, aceptar que es una realidad. ¿Sí? Dejar el complejo, ¿sí? De decir que pues, definitivamente hay un libro que no me funciona y que estoy aburrido, ¿sí? Que estoy cansado de leer este libro. Las personas que me conocen y que están cercanas a mí saben que me costó mucho terminar este libro y que pues tanto que me motivó a cambiar mis planes y decir el segundo video tiene que ser sobre el aburrimiento. Luego de que usted acepte que el aburrimiento es una posibilidad y que eso además de es una realidad que puede ocurrir, no, pues una realidad que puede ocurrir, no, sino una realidad presente en el hábito lector, es importante lo siguiente. Aburrirse nos empuja o nos lleva a perder una disposición importante. Para mí, esto no sé si está en algún lado, no sé si haya alguien que lo haya dicho, muy seguramente sí. Leer es escuchar. Y cuando yo me aburro del texto, pierdo la disposición de la escucha. Y aún más, me convierto en una persona, puedo pensar que tengo una actitud arrogante frente al texto. Ya no requiero de esa información. Ese aparente desinterés puede ser una consecuencia de una arrogancia, sí, de una arrogancia, de creer que ya tengo todo lo que ya sé todo lo que necesito y por tanto abandono el texto. Entonces es importante considerar que cuando yo estoy cansado pierdo la disposición a la escucha. Entonces acepto que me puedo aburrir y trabajo en recuperar la disposición de la escucha. Pero Gerson, ¿cómo recuperar la disposición de la escucha? Yo primero que todo señalo que la escucha es una acción. Es decir, es algo que yo hago. Ese tipo de escucha, ¿no? Que es la lectura, ¿no? Es la lectura. Primero que todo, hay que dedicarse a escuchar. ¿Y cómo uno se dedica a escuchar? Lo primero, cuando yo me acerco a un texto, de alguna manera le estoy ofreciendo al texto mi disposición, mi atención, mi inteligencia, mi imaginación. Entonces, ser conscientes, es decir, dirigir la atención hacia adentro de nosotros y entender que estoy concediéndole el privilegio de mi atención al texto. Por tanto, el texto es el destino de nuestra atención. Y como destino debemos ordenar, debemos dirigir, debemos ocuparnos de la lectura de forma activa y no de forma pasiva. Porque, por ejemplo, cuando yo veo una serie en Netflix o cuando yo veo una serie en cualquier plataforma de streaming, yo básicamente lo único que tengo que hacer es echarme y toda la información viene hacia mí sin que yo tenga que hacer un ejercicio intelectual mayor. El texto
por sí solo es silencio, ¿sí? El texto, si yo no hago un ejercicio intelectual en mi cabeza, pues yo no voy a captar la información y las múltiples realidades que guarda un texto. Entonces, yo debo hacerme responsable y adoptar una escucha activa. Y ahora, una de mis, digamos, de otras de las frases que yo puse en el video anterior tenía que ver con sacralizar lo profano. Y pues la lectura como una actitud profana del mundo, porque tiene que ver con el mundo. ¿Por qué no decir que hay que consagrarse al texto? ¿No? Obviamente aquí estoy jugando al palabreo. Hay que consagrarse al texto. Obviamente es importante considerar que la lectura como hábito debe estar acompañada de cosas que nos estimulen y que nos ayuden a mantener una disposición adecuada. No sé, estímulos, ¿sí? Una buena bebida, música, un buen lugar en donde usted pueda leer de forma tranquila, ya sea al aire libre o sin tanto ruido, pues en un lugar al interior de que usted se sienta tranquilo sobre todo. Bueno, esto sería como el tercer punto más o menos, no sé si los esté enumerando. El tercer punto tiene que ver con la contextualización. Y esta contextualización, si usted por ejemplo está aburrido, pues yo lo invito, al menos eso es lo que yo hago, a buscar datos curiosos, biografías, hechos históricos, documentales, películas, música, que tengan que ver con el libro que estoy leyendo, ¿sí? O con el autor que estoy leyendo. Entonces busco la época, busco algún hecho histórico que hayan hecho referencia y miro un documental como para darle más imaginario, llenar de imágenes mi experiencia en la lectura. También la música me sirve muchísimo, qué música se escuchaba en la época, y eso me ayuda a estimular un poco como el interés. ¿Sí? Eso básicamente tiene que ver con la inmersión del lector en la historia por fuera del texto, por eso le llama el contexto. El contorno del texto me permite a mí tener una experiencia un poco más integral, Esta última, que la dejé de últimas porque es algo que particularmente a mí me sirve mucho, es el diccionario. Yo soy amante al diccionario y lo que yo hago es que siempre tengo la mano, pues, o internet, que es como mi principal herramienta, siempre tengo el diccionario a la mano, y cuando no entiendo una palabra, hago una forma rizomática o digamos como si fuera el follaje de un árbol, porque no encuentro una palabra, no sé qué significa, entonces busco su significado y dentro de ese significado hay otro significado, otra palabra que no entiendo, entonces voy encadenando una serie de palabras y entonces la frase que no entendía se llenó tanto de sentido que resultó dándome una idea para escribir o resultó dándome una idea para buscar un poema o escuchar una canción. Entonces digamos que esa experiencia de la búsqueda de un significado pues me llena a mí de interés o me estimula la lectura. Digamos, no sé si es la cuarta, acercarse a una comunidad lectora. Esto es bien importante y quisiera acá abordarlo de forma clara. Primero, normalmente yo no puedo asistir a una comunidad lectora porque no me encuentro personas que lean lo que yo leo, ¿vale? Entonces vamos a empezar en el caso de personas que sí están leyendo lo que yo leo, que déjenme decirle que eso es una circunstancia favorable y que siéntase privilegiado si usted encuentra personas que están leyendo lo mismo que usted. A mí pocas veces me ha pasado. Si usted tiene una lectura en común con alguien, pues lo principal que usted tiene que hacer es dialogar. Si usted está aburrido y usted encuentra a alguien que está leyendo su mismo texto, pues dialogue. El diálogo lo va a estimular usted un montón. Hable sobre el libro, hable sobre alguna situación en particular, sobre el estilo del autor, lo que sea, ¿no? Pues uno no voy a dirigir el diálogo es libertad. Y en esa libertad de hablar y conversar alrededor del texto, muy seguramente surgirá en usted un nuevo interés. Segundo, clubs de lectura.
Principalmente porque los clubes de lectura promueven la lectura en general, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en los clubes de lectura no están leyendo lo que usted está leyendo. Sin embargo, ¿cuál es la importancia o cuál es el alcance que tiene un club de lectura? Pues que en un club de lectura hay un entorno lector, ¿sí? Y usted se va a encontrar con personas que tienen una experiencia en la lectura que usted nunca se imaginó tener. Y usted se va a encontrar con personas que tienen una particularidad, una particular forma de vivir la lectura. Y quizás, viendo esos ejemplos de lectores, a usted por dentro le pase algo, ¿sí? Y esto es bien importante. Cuando nosotros le tenemos la repugnancia a un hábito, el hastío a un hábito, el fastidio a un hábito, ¿sí? Normalmente es porque hemos tenido una experiencia muy mala con alguien que practicaba ese hábito o porque a nosotros nos fue mal. Pero cuando yo empiezo a acercarme a otras personas que aman ese hábito como la lectura, quizás eso se contagie, ¿no? Solo quizás. Sin embargo, más allá del contagio, palabra particularmente familiar en los 2 años que acaban de pasar, es importante entender que esas personas que van al club de lectura o yo tenemos una admiración por el texto. Admirar, dejarme sorprender, dejarme asombrar, estar en la disposición de inicial de recibir el mensaje del texto y abrazarlo. Y como cuando uno va a una película de terror y dice, no me voy a dejar asustar porque, pues, no sé, porque pues es una película y no me voy a comer el cuento y no me voy a comer la ficción, ¿sí? Entonces salgo de la película y digo, no, pues esta película es muy mala, nunca me asustó, ¿sí? Quizás porque usted no se dejó persuadir, ¿sí? Al menos para disfrutar las 2 horas de la película, ¿sí? Entonces, la comunidad de lectores o el lector que cultiva el hábito de la lectura tiene como principal característica la admiración del texto, que no es otra cosa que reconocer el valor del otro mensaje, de la otra voz, de la otra experiencia, de la otra vida. Y por supuesto, quienes amamos la lectura y quienes estamos en el entrenamiento de leer, sabemos y reconocemos el valor de las ideas. El valor de las ideas. El valor de las ideas. Todo esto que he hablado anteriormente tiene que ver con recuperar la disposición a escuchar el texto. Ahora bien, en esta disertación que acabo de exponer, si llega a una sin salida y en efecto usted no logra recuperar la disposición de la escucha, pues abandone el texto. Eso sí, sin ninguna duda. Sin embargo, desistir del texto no puede llevarnos a desistir de la lectura en general. Distanciarse del autor, sí, pero no del hábito lector. Un libro, y esto hay que tenerlo en cuenta, no es la literatura, y una mala experiencia no es el hábito lector. Con esto acabo el video. Muchas gracias por verme. Una forma de apoyarme es que compartan mi video, que le den me gusta. Estas ayudan a hacer que mi canal se visibilice un poco más. Pero bueno, esas son cosas secundarias y ya lo que tiene valor acaba de ocurrir. Una anotación final, simplemente por continuar con un ejercicio de vanidad lectora. El siguiente texto que voy a leer será Las tragedias de Esquilo. Vamos a ver cómo me va. Estoy como navegando la literatura clásica griega antigua. Muchas gracias por verme. Nos vemos cuando el azar así lo quiera. Muchas gracias.